Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, aumenta el universo de beneficiarios y beneficiarias de la asignación familiar y maternal y extiende el ingreso mínimo garantizado y el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica. Oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que reajusta el monto de ingreso mínimo mensual, aumenta el universo de beneficiarios y beneficiarias de la asignación familiar y maternal y extiende el ingreso mínimo garantizado y el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica. Oficio del Secretario General de la Corporación, a través del cual remite indicaciones ingresadas en sala para que la Comisión elabore segundo informe reglamentario al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. Carta de la diputada señora Jimena Sandón, a través de la cual solicita poner en tabla el proyecto de ley, boletín número 15.015-13, que modifica la ley número 21.431, que regula el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios en relación con el uso y registro de vehículos motorizados para la prestación de esos servicios. Dicho proyecto, comunica la señora diputada, fue ingresado el día 25 de mayo del 2022. Carta de la diputada señora Marisela Santibáñez, por medio de la cual solicita se pueda recibir en audiencia al señor Luis Quirós Yáñez, presidente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, y a la señora María José Mendoza, para que den a conocer la crisis que atraviesa la Municipalidad de San Bernardo con su Corporación de Salud y Educación, lo que ha significado una serie de despidos y el costo lo están pagando los trabajadores a quienes se les ha vulnerado los derechos fundamentales. Oficio de la Secretaria General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante el cual responde oficio número 87 de la Comisión, e informa que el Jardín Infantil Guacolda pertenece a la Fundación Integra y no le corresponde a la JUNAEV instruir procesos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas. Oficio del Contralor General de la República, por medio del cual responde oficio 236, esto es del año 2020, e informa respecto de eventuales irregularidades en la contratación de personal y en el pago de remuneraciones y supuestas malas prácticas laborales respecto de trabajadores que prestaron servicios en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región metropolitana en el contexto de la pandemia COVID-19. Una nota del secretario general de CONAPYME, señor David Singh, a través de la cual solicita ser recibido en audiencia para exponer respecto del proyecto de ingreso mínimo garantizado ingresado el día de ayer por el Ejecutivo. Una nota del señor Pablo Klimpel, secretario del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso, mediante la cual solicitan audiencia con la Comisión para exponer respecto al impacto que puede tener en el sector portuario la implementación del proyecto de 40 horas laborales. Un correo electrónico de MIPYMES, a través del cual solicitan dar lectura a la declaración pública gremios MIPYMES en materia de salario mínimo y subsidio sueldo mínimo. Un reemplazo. La diputada señora Maite Orsini será reemplazada por la diputada señora Consuelo Veloso. Una carta del señor Eduardo del Solar, presidente y director ejecutivo de APIS, y del señor Eduardo Castillo, secretario general y presidente de Contramen, de la Convergencia de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, a través del cual solicitan el decidido apoyo y compromiso con las MIPYMES de Chile sobre el alza a 500.000 del ingreso mínimo, cuyos efectos serán adversos de no mediar un adecuado subsidio. Una carta de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, por medio de la cual agradece y excusa la participación del señor ministro en la sesión del día de hoy debido a compromisos impostergables. En su reemplazo, comunica, asistirá la señora Javiera Martínez, directora de Presupuestos. Y por último, señor presidente, una carta del ministro de Economía, Fomento y Turismo, por medio de la cual agradece la invitación cursada para el día de hoy y debido a compromisos agendados previamente, no le será posible participar, por lo que solicita se excuse su inasistencia. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Diputada Olivera.
Muchas gracias, presidente. Sí, es sobre el punto 3, el proyecto sobre acoso laboral, más conocido como Ley Karin, que vuelve a esta comisión. Hola, ministra, ¿cómo está? Que vuelve a esta comisión por indicaciones del diputado Kaiser. El diputado Kaiser ese día iba a retirar las indicaciones, pero estaba con licencia médica, por lo que no se pudo realizar. Pero finalmente, presidente, esas indicaciones que se presentan son el corazón del proyecto. El proyecto, no olvidemos que habla de 3 puntos importantes, que es la prevención, la investigación y la sanción. Por lo tanto, le solicito a usted, por intermedio de esta comisión, que ojalá ese proyecto pueda ser revisado rápidamente. Esas indicaciones que son súper rápidas de revisar, ojalá pueda ser despachado prontamente a sala para que pueda seguir su tramitación. Presidente, yo voy a insistir en algo que he dicho y por favor les pido un poquito de silencio. Hoy día nosotros en la legislación hemos avanzado en 40 horas, hemos avanzado en el convenio de la OIT. Hoy se está comenzando a ver este proyecto sobre el aumento del salario mínimo, que tiene que ver con la seguridad económica de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero no debemos olvidar algo tan esencial como es también la seguridad dentro del ámbito laboral, dentro de los lugares de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, lo que yo solicito es que ojalá ese proyecto pueda seguir su tramitación, pueda seguir avanzando. También aprovecho de agradecer a esta comisión y a través suyo al diputado Alberto Undurraga, porque siendo presidente de esta comisión le dio importancia y celeridad al proyecto. Por lo tanto, vuelvo a solicitar lo mismo y ojalá el proyecto pueda volver prontamente a sala para que siga su tramitación en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Por supuesto que es de disposición de esta presidencia también poder tramitar rápidamente el proyecto al cual usted hace mención. Y vamos a revisar junto a la Secretaría los tiempos que tenemos para las próximas semanas para eventualmente ponerlo en tabla y tramitarlo como usted bien lo ha solicitado con celeridad. Diputados, sobre la cuenta, darle la bienvenida a la ministra del Trabajo, Janet Jara, y al ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Bienvenidos a la comisión, ministros. Sobre la cuenta, bien, puntos varios, diputado Cuello. Muchas gracias, presidente. Tengo la siguiente duda, porque hoy día está programado la tabla semanal que tuviéramos sesión de sala a las 5 de la tarde para votar el proyecto de ley que aumenta el sueldo mínimo. Sin embargo, ayer, en una decisión inexplicable, parte de la oposición pidió que esto fuera economía. Entonces, esto sin duda que retrasa la discusión del proyecto. Entiendo que esto además es una petición que no puedo sino calificar de caprichosa, porque en definitiva los aspectos que pueden ser debatidos pueden ser vistos acá en trabajo o también en Hacienda, y en consecuencia tengo la duda de qué ocurre con la tramitación, o sea, por qué esta maniobra dilatoria y en definitiva cómo se va a discutir en sala si además esto tiene que pasar por economía, y en qué momento pasaría economía, presidente. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. Le damos la palabra a la Secretaría. Presidente, la comisión, cuando es solamente una comisión técnica, en este caso trabajo, en la discusión inmediata tiene 4 días para despacharlo, y si tiene Hacienda baja a 3 días. En este caso, como se ha despachado 2 comisiones técnicas, que es trabajo y economía, la Secretaría no ha señalado qué plazo tiene cada una, por lo que debe entenderse que cada una tiene 1 día y medio para despacharlo. Esos serían los plazos que la Secretaría podría interpretar. Normalmente la Secretaría de la Cámara establece cuáles son los días que le corresponde a cada comisión cuando se manda en estos casos a 2 comisiones técnicas. Pero como no lo tenemos, debemos suponer que es 1 día y medio para cada uno. Muchas gracias, don Pedro. Diputado Sauerman. Consultarle, presidente, si estamos citados para votar, porque la citación no decía aquello. Dice que solamente se va a exponer el proyecto. Dice así, exponer. Sí. Don Pedro. Las comisiones están obligadas a votar los proyectos sin que la citación se diga cuando el proyecto ocupa el último día de una urgencia. Ahí están citadas para votarlo porque es el último día. Cuando no es el último día, no están obligadas a votar ese proyecto en la sesión, salvo que alguien pida el cierre del debate y se proceda a la votación en general. Muchas gracias, don Pedro. Bien, ¿más palabras sobre puntos varios? Bien, el acta de la sesión número 64 se da por aprobada y el acta de la sesión número 65 queda a disposición de las
y los señores diputados. Bien, la sesión tiene por objeto Está mal redactado acá. La sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, aumenta el universo de beneficiarios y beneficiarias de la asignación familiar y maternal y extiende el ingreso mínimo garantizado y el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica. Este es el boletín número 15.862-13, calificado con urgencia de discusión inmediata. A esta sesión ha sido invitada la señora Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social, y el señor Mario Marcel Culel, ministro de Hacienda, y el señor Nicolás Grau Veloso, ministro de Economía, Fomento y Turismo. A ambos les damos la bienvenida y le damos inmediatamente la palabra. No sé si alguno en particular quiere iniciar esta exposición. Ministro Marcel, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Este proyecto, ¿cierto? Bueno, como todos los años, desde hace ya mucho tiempo, ¿cierto? Esta es la época en la cual resolvemos sobre la evolución del ingreso mínimo. En esta oportunidad, afortunadamente, por segundo año consecutivo, con acuerdo con las organizaciones de trabajadores, cosa que no siempre ha sido el caso. Quisiera partir, bueno, tenemos una presentación, no sé si, no sé dónde se carga. Ya. Bueno, tenemos una presentación, ahí está, donde primero quisiéramos compartir los antecedentes sobre el contexto económico en el cual se produce, porque por supuesto el ingreso mínimo es, por un lado, afectado por la situación económica y por otro lado también tiene incidencia sobre el mercado del trabajo. Entonces, respecto de este entorno económico, tenemos que... creo que lo importante es que respecto del año pasado, cuando el año pasado tuvimos esta misma discusión, ¿cierto? Teníamos una situación económica bastante más compleja, teníamos una inflación que iba al alza de manera significativa desde fines del 2021, estaba pendiente, ¿cierto? Un ajuste importante en el nivel de actividad, la demanda interna y posiblemente en el empleo. Desde entonces, el ajuste de los desbalances macroeconómicos ¿cierto? Alcanzó su mayor intensidad en el tercer trimestre de 2022 y en ese momento también se produjo la inflexión en la inflación. La inflación alcanzó su máximo en agosto del año pasado y desde entonces se ha reducido en 3 puntos porcentuales, mientras que otros desbalances en la economía, como es el caso del déficit en cuenta corriente, balance de pagos, también alcanzó su máxima expresión en ese tercer trimestre del 2022 y a partir de ahí se ha ido moderando. La inflación, como se ve en la lámina siguiente, ya se ha reducido en 3 puntos porcentuales desde el máximo de agosto del 2022 y va a acelerar su caída en los próximos meses, ubicándose por debajo del 10% probablemente en mayo, y por debajo del 5% en diciembre. Esto no solo respecto a lo que nosotros como gobierno podemos proyectar, sino que también esto es consistente con las proyecciones del Banco Central y también las proyecciones de mercado, porque como se ve en la lámina siguiente, ahí, ¿cierto? Los seguros de inflación, que corresponde al gráfico que está en a mano izquierda, la línea punteada corresponde a la trayectoria de inflación que anticipan los seguros de inflación, que para mayo justamente prevén una inflación anual de 9,1% y para diciembre de 4,9%. Esta caída de la inflación se ha concentrado justamente en algunos productos que subieron particularmente el año pasado. En el caso de los alimentos, hemos tenido variaciones negativas del IPC de alimentos durante en los últimos 2 IPC, y eso ha hecho que en las variaciones anuales también se haya ido moderando el componente de inflación de alimentos y por lo tanto la inflación que afecta más a los bolsillos de las familias de menores ingresos. En los gráficos de la derecha vemos
qué es lo que uno puede esperar en términos de evolución futura de los precios de los alimentos. Ahí está en la línea azul la evolución de los precios de los aceites y de las carnes medidas por el IPC efectivo. Y en la línea verde un modelo de predicción que elaboramos nosotros en el Ministerio de Hacienda sobre la base de la evolución de los precios de internación de estos productos, es decir, combinando precios internacionales con tipo de cambio más el rezago que habitualmente tienen los precios domésticos respecto de estos precios de internación. Así que en los próximos meses no solamente deberíamos tener una caída importante de la inflación, sino que además el componente que más ha afectado los bolsillos de los hogares de menores recursos, que son los alimentos, probablemente tengan una caída más importante, como de hecho ha ocurrido al menos en los últimos 2 meses. En términos de actividad, en la lámina siguiente, vemos cómo han ido evolucionando las proyecciones de crecimiento para el 2023. Hubo un momento en que las proyecciones fueron muy negativas, ¿cierto? Las barras grises muestran el rango de proyecciones de la encuesta de expectativas económicas que aplica el Banco Central. Podemos ver, ¿cierto?, que a fines del año pasado se proyectaba para el 2023 una mediana de caída del 1,5%, pero las proyecciones individuales llegaban hasta caídas del orden de superiores al 2,5%. Hoy día eso se ha ido corrigiendo significativamente al alza, lo vemos ya en las últimas barras, ¿cierto?, donde ya la mediana es de menos 0,5%, quien proyecta una caída mayor proyecta una caída de 1%, y en el caso del Banco Central, en su último informe de política monetaria, proyecta una variación, un rango de variación centrado en 0, ¿no? Dentro de esta semana, el día martes, nosotros vamos a presentar el informe de finanzas públicas y ahí también vamos a tener las proyecciones del Ministerio de Hacienda para este año 2023. Pero lo que es claro es que las expectativas de lo que ocurriría durante este año, afortunadamente, de lo que habría ocurrido en el 2022 no se cumplieron y el 2023 tampoco se van a cumplir. Para tener una idea de qué es lo que uno puede esperar para este año, la lámina, es en el gráfico de la derecha, se ve la evolución del PIB trimestre a trimestre. Ahí se ve cómo la caída más importante ocurrió en el tercer trimestre del año pasado, es la línea azul oscuro. Y en las líneas punteadas vemos dos trayectorias muy simples como alternativas para el 2023. Una es que se mantuviera el mismo nivel de actividad que en el último trimestre del 2022, que es la línea punteada roja. En ese caso, ¿cierto?, la economía tendría una caída en el conjunto del año del orden del 0,7%, y en la línea punteada verde, ¿qué es lo que ocurriría si se mantuviera el nivel de actividad de enero del 2023? Y en ese caso habría un crecimiento del 0,5%. Son cálculos muy simplistas, pero nos ayuda a entender más o menos, a tener como órdenes de magnitud respecto de lo que puede ocurrir en materia de actividad. En la lámina siguiente tenemos lo que es más relevante para efectos de esta discusión, que es el mercado del trabajo. En el mercado del trabajo creo que lo más interesante destacar es lo que está en el gráfico del medio, que es que el empleo asalariado, medido por la encuesta nacional de empleo del INE o medido por registros administrativos, se ubica hoy día ya significativamente por encima de los niveles previos a la crisis del COVID-19 y por encima de los niveles previos al estallido social. Este es un dato bien relevante porque, cuando cada vez que discutimos ingreso mínimo, nos preguntamos si hay el riesgo de que se destruyan empleos. Y lo que vemos es que durante el 2022 y los primeros meses de este año, la economía, en lugar de destruir empleos asalariados, que sería lo más relevante, en lo que incidiría potencialmente el ingreso mínimo, en realidad, en lugar de decrecer, ha crecido y se ha recuperado más allá de los niveles previos a la crisis. Parte de eso ha permitido absorber la recuperación de la tasa de participación, el crecimiento de la fuerza de trabajo, que se ve, lo que se ve en el gráfico de la izquierda. Ahí vemos la caída grande que se produjo durante la crisis, ¿cierto?, la recuperación posterior y cómo poco a poco
nos hemos ubicado en una tasa de participación que está más o menos, está el orden de 2 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la crisis. Y en la lámina de la derecha tenemos la información que está más en el margen, la información más reciente de indicadores de demanda laboral. Entonces ahí está un índice de difusión que se obtiene del INPSE, que es un índice de expectativas económicas empresariales, ¿cierto? Que muestra que tuvimos una caída desde más o menos desde agosto, septiembre del 2021, y más recientemente hemos comenzado a tener una recuperación. Ese índice de difusión lo que recoge es las respuestas a la pregunta de si las empresas están pensando contratar más trabajadores o no. Entonces, cuando va cayendo, ¿cierto?, va aumentando la proporción de empresas que dice que no va a contratar más trabajadores, que va a reducir sus trabajadores, y cuando repunta significa que va aumentando la proporción de empresas que piensan contratar más. En el caso de la línea roja es el índice de avisos laborales en Internet que calcula el Banco Central. En ese hubo también una caída importante desde más o menos desde fines del 2021, y también vemos alguna señal de recuperación en el margen. En la lámina siguiente tenemos el comportamiento de las remuneraciones. Entonces vemos que los salarios los salarios reales se han visto obviamente afectados por la alta inflación. Entonces, aunque los salarios nominales hayan estado creciendo, los salarios reales fueron cayendo. Eso se extendió más o menos hasta agosto del año pasado, y desde entonces los salarios reales han comenzado lentamente a recuperarse. Todavía las variaciones anuales son negativas, por supuesto, pero si lo miramos en términos de índice, en el gráfico de la derecha vemos también esa recuperación bastante clara en las últimas 2 mediciones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando la inflación está aumentando y las remuneraciones de los trabajadores en sus contratos o por sus negociaciones colectivas se van ajustando en función de la inflación pasada, dado que la inflación está aumentando, siempre la inflación va por encima de lo que ocurre con las remuneraciones nominales. Pero cuando la inflación empieza a bajar, ocurre lo opuesto, ¿cierto? Por ejemplo, ahora, ¿cierto?, si tenemos trabajadores que hicieron un convenio colectivo cuando la inflación estaba en 14,1% en agosto pasado, ¿cierto?, lo que vamos a tener es que a medida que va bajando la inflación, las remuneraciones reales de esos trabajadores van a ir subiendo. Entonces, en otras palabras, el aumento del ingreso mínimo que se produjo el año pasado, ¿cierto?, no conspiró contra la creación de empleo, y ha ido acompañado de un crecimiento de las remuneraciones reales, especialmente en los últimos meses. Luego ya pasamos a la situación actual del ingreso mínimo mensual, donde vemos, ¿cierto?, en primer lugar una estimación de las personas afectadas al ingreso mínimo. Tenemos que acordarnos acá, ¿cierto?, que aquí hay, en la distribución de remuneraciones en la economía hay 2 pics importantes. Uno es en torno al ingreso mínimo propiamente tal, y otro es en torno al ingreso mínimo más gratificaciones. Eso se ve en el gráfico de la derecha, ¿cierto? Vemos que hasta justo debajo de los 410.000 pesos, que es el valor actual del ingreso mínimo, ¿cierto?, hay alrededor de 83.000 personas. Entre 410.000 y 451.000 hay 329.000 personas. Es el primer pic, ¿cierto?, en torno a las personas que ganan solo el mínimo. Y luego entre 471.500 y 512.500 se produce un segundo pic, que es en el fondo el ingreso mínimo más gratificaciones. Todo eso totaliza 941.000 personas, de las cuales 439.000 son mujeres y 502.000 son hombres. Esto obviamente significa que el ingreso mínimo incide más sobre las mujeres que sobre los hombres, cosa que vamos a ver dentro de un momento. En la lámina siguiente vemos justamente esas concentraciones de trabajadores en torno al ingreso mínimo en el marco de la distribución total, de la función de distribución de
ingresos del trabajo. Entonces vemos cómo se produce esa concentración, mientras que del lado de sectores productivos, en el cuadro de la derecha, en el gráfico de la derecha, vemos que son los sectores de comercio, construcción, servicios administrativos que tienden a concentrar el mayor número de trabajadores afectos al ingreso mínimo. En la lámina siguiente vemos la distribución entre hombres y mujeres, lo que había adelantado recién, ¿cierto? Vemos que cómo ha ido evolucionando esa proporción de hombres y mujeres, en particular cómo ha aumentado el número de mujeres afectadas al ingreso mínimo desde el 2020 en adelante. En el gráfico de la derecha, ¿cierto? Lo vemos eso mismo expresado como porcentaje del total de trabajadores por género y para los promedios anuales. Entonces, de acuerdo a esto, en la actualidad, más o menos un 20% de las mujeres trabajadoras reciben el ingreso mínimo, proporción que en el caso de los hombres se reduce a 16%. En los gráficos siguientes está la comparación del ingreso mínimo en Chile con otros países. En la lámina siguiente, ahí está comparado con la mediana y la media de ingresos de países de la OCDE. Y en la lámina siguiente está la comparación con países de América Latina. Yo creo que lo interesante en el caso de los países de la OCDE es notar que esa proporción de ingreso mínimo respecto de la mediana de ingresos tiende a aumentar en el caso de países emergentes como son Chile, Costa Rica, Colombia, en cierta medida Turquía en la comparación con la mediana. ¿Eso qué es lo que nos refleja? Lo que nos refleja es que el ingreso mínimo tiende a reflejar ciertos estándares mínimos absolutos de vida o de consumo, de condiciones de vida, y por lo tanto no es necesariamente sensible al total de los ingresos, sino que tiende a tener ese vínculo con mínimos necesarios para la vida, y eso hace que en países que tienen ingresos medianas de ingreso, promedios de ingreso más bajos, la proporción del ingreso mínimo tiende a ser algo más alta. Como decía, luego está el caso de América Latina, y luego en la lámina siguiente tenemos otro tema que es parte de este mismo proyecto que se refiere a la asignación familiar. Entonces, lo que vemos en la lámina siguiente es que durante varios años hemos tenido una caída decreciente, o sea, una evolución decreciente de la asignación familiar y del SUF. En este caso estamos hablando de miles de personas, ¿cierto? Hemos pasado de cerca de 4 millones de personas en el 2010 a algo menos de 3 millones de personas en la actualidad. Una parte importante, la mayor parte de esa caída ha ocurrido a nivel de la asignación familiar. El SUF ha tendido más bien a mantenerse. Y más aún, el SUF ahora debería aumentar su cobertura como producto de lo que se legisló en el proyecto de ley sobre seguridades económicas. Entonces esto, digamos, es positivo que haya una buena cobertura de la asignación familiar y del SUF, pero el hecho de que la cobertura de la asignación familiar vaya cayendo en relación al SUF también es una señal de alerta, en el sentido de que, dado que la asignación familiar está ligada al empleo formal asalariado, ¿cierto?, no estemos creando incentivos a la informalidad. De ahí, entonces, una de las modificaciones que están propuestas en este proyecto respecto de los tramos de la asignación familiar. En la lámina siguiente vemos la evolución de la asignación familiar y del SUF, y vemos cómo, ¿cierto?, en el último año la asignación familiar tuvo un incremento significativo. En el caso del SUF es la misma evolución que el tramo 1 de la asignación familiar, y en el gráfico de la derecha vemos esa misma evolución, pero agregando a la asignación familiar el aporte para la canasta básica de alimentos, ¿cierto?, o el bolsillo familiar electrónico según tramo, y por eso ya incluye el mes de mayo.
entonces vemos que en esos casos el aumento es aún más significativo. En otras palabras, ¿cierto? Junto con haber un aumento del ingreso mínimo, hay un aporte que el Estado está haciendo a través de la asignación familiar, el SUF, el bolsillo familiar electrónico, que empieza ahora el 1 de mayo, o el aporte para la canasta básica de alimentos, que involucra un aumento más que proporcional respecto del aumento en el ingreso mínimo. Por esa razón, cuando combinamos todos estos elementos, ¿cierto? En la lámina siguiente, ¿cierto? Aquí vemos la evolución desde el 1 de mayo del 2020 hasta la actualidad, ¿cierto? Que es antes, digamos, de este incremento del ingreso mínimo, pero con la ley de seguridad económica. Lo que vemos es que, ¿cierto?, el ingreso mínimo vigente ha ido creciendo. Si queremos calcular el líquido que corresponde a ese ingreso mínimo, tenemos que descontarle las cotizaciones, ¿cierto?, para llegar a la remuneración líquida por grupo familiar, y después le agregamos asignaciones familiares y aporte para la canasta básica de alimentos o el bolsillo electrónico. Aquí estamos considerando un hogar promedio en el país. Entonces, un hogar promedio tiene 1,12 perceptores de ingreso, perdón, 1,15 perceptores de ingreso y 1,77 cargas familiares. Entonces, con eso podemos calcular que digamos, el ingreso familiar líquido promedio para ese hogar promedio que tenemos actualmente es del orden de los 440.000 pesos, 120.000 pesos superiores a la situación que teníamos el 1 de mayo del 2020, y eso ha permitido, mantener, y vamos a ver después que con el aumento del ingreso mínimo que está propuesto ahora, aumentar la proporción que significa el total de ingresos líquidos en este suerte de hogar promedio respecto de la línea de pobreza. Hasta el momento hemos tenido una relación que está más o menos, que está en torno al 80%, el 0,8 que está allá abajo. Con el aumento de ingreso mínimo que está propuesto ahora, más otros beneficios, deberíamos llegar alrededor del 91%. En la lámina siguiente se ve que esto ha ocurrido en buena medida porque hemos tenido reajustes del ingreso mínimo que han logrado superar el efecto de la inflación. Entonces, por ejemplo, si vemos la línea de abajo en el gráfico de la izquierda, vemos que el crecimiento del ingreso mínimo real entre el 2011 y abril del 2022 fue de 2,1%, mientras que el aumento entre abril del 2022 y abril del 2023 ha sido de 3,3%. En otras palabras, el aumento de ingreso mínimo le ha ganado a la inflación durante este periodo, pese a que tuvimos una etapa de aceleración de la inflación. En la lámina siguiente, podemos ver entonces cómo ahora ya en las propuestas que estamos discutiendo ahora, cómo la variación que en la variación que se esperaba para el ingreso mínimo nominal, como ahora se está acelerando el paso para llegar, a los 500.000 pesos en julio del 2024, y en el gráfico de la derecha vemos lo que eso significa en términos de evolución de las remuneraciones, o sea, de ingreso mínimo en términos reales, dada la inflación que efectivamente ha ocurrido. Y luego, si pasamos al siguiente, acá tenemos otro tema que está incluido en este proyecto, que es el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado, como sabemos por ley, correspondía que terminara en diciembre de este año. Lo que aquí se está proponiendo es extender su duración hasta julio del 2024, es decir, hasta que el ingreso mínimo nominal llegue a los 500.000 pesos.
Eso significa que durante el primer semestre del 2024 todas las personas trabajadoras que estén dentro del 90% del registro social de hogares, que tengan una renta bruta inferior a 500.000 pesos, van a poder acceder al beneficio. O sea, aquí se está extendiendo el ingreso mínimo garantizado. Y lo otro que se está haciendo es, en la lámina siguiente, ¿cierto? Se están modificando los límites de los tramos de la asignación familiar, cosa que va a explicar a continuación la ministra del Trabajo, partiendo por la referencia al protocolo de acuerdo que se llegó con la Central Unitaria Trabajadora. Gracias, ministro. Antes de dar la palabra a la ministra, le doy la bienvenida a la directora de la DIPRES, doña Javiera Martínez. Ministra. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, en primer lugar, saludar a los diputados y a la diputada. Parece que hace días que no nos habíamos podido ver, de 40 horas, ¿o no? Después vino no sé qué pasó, pero no nos habíamos visto. Se le extrañaba, hay que decirlo. Como señalaba el ministro, parte de la propuesta legislativa que hoy día tenemos para presentarles tiene su origen en un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, que constituye la organización del mundo sindical más representativa del país de acuerdo a los estándares de la OIT. Y en ese sentido, para nosotros era muy importante, en primer lugar, continuar con el proceso de diálogo que se lleva adelante con los trabajadores año a año en torno al tema del salario mínimo, en el cual, cierto, a veces se ha podido confluir en un acuerdo y otras veces ha sido más difícil, digamos. En ese contexto, como señalamos, el proyecto de ley contempla un compromiso importante en torno a dar cumplimiento a lo comprometido en el programa de gobierno, que es llegar a la suma de los 500.000 pesos. Toda vez que es muy relevante poder tener un salario mínimo que dé cuenta, como lo señalaba el ministro de Hacienda, de que el esfuerzo que da la tarea del trabajo al menos conciba un ingreso que nos permita sacar a nuestras familias de la línea de la pobreza. Y en ese contexto, avanzar hacia los 500.000 pesos dentro del periodo de gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido un compromiso que en este caso se presenta con una anticipación para ejecutarse, cierto, lo que resta del reajuste en el plazo de 2 años. Este acuerdo lo que hace es entregar certeza para lo que va a ser el alza del salario mínimo, no solo este 1 de mayo del 2023, sino que también el 1 de mayo del 2024, para retomar la negociación recién el 1 de mayo del 2025, o más bien dicho, los días previos, porque de ahí en adelante hará de regir la siguiente cifra de salario mínimo. Por tanto, se da en un marco en el cual se otorga certidumbre, para un periodo en el cual además se otorga certidumbre sin movilizaciones previas, sin paralizaciones previas, sin un conflicto instalado, sino que con una resolución en torno al diálogo. Y eso lo quiero relevar porque no es algo que se haya podido resolver siempre de la misma forma. En segundo lugar, este protocolo contempla, y sobre todo objeto de lo que esta comisión revisa, otros elementos, no solamente de carácter económico, que tienen que ver con el salario mínimo y con el tema de la asignación familiar y el subsidio único familiar, del bolsillo electrónico familiar, del ingreso mínimo garantizado, sino que también con elementos de carácter laboral y que tienen relación con iniciativas, algunas de las cuales ya se han visto en esta comisión, como otras que se van a tener que continuar tramitando. Me refiero, por ejemplo, a la ley adecuatoria de la aplicación del convenio 190 de la OIT, que está comprometida para ser ingresada en el plazo de 1 año con un previo acuerdo tripartito, como dispone el convenio 144, a la presentación del convenio de seguridad minera, que se va a presentar aquí también, a la negociación multinivel, que se va a presentar aquí también en su debido tiempo, y a otras materias tales como la reforma previsional, en la cual, por cierto, tenemos que llegar a un buen acuerdo. Este proyecto, en el cual nosotros traemos hoy día al Parlamento, es el reflejo, por tanto, de un acuerdo entre las y los trabajadores del país y el gobierno. Y lo que hace es plantear este compromiso que señalaba bajo los siguientes elementos centrales. En primer lugar, un incremento en el ingreso mínimo mensual de forma gradual y progresiva. En segundo lugar, el reajuste
de los tramos de la asignación familiar y del SUF. Quiero señalar que hace poco este Congreso Nacional aprobó un reajuste del SUF propiamente tal y de la asignación familiar en un 20% de forma permanente, que vino contenido en el proyecto de ayudas económicas y que empieza a regir el 1 de mayo. Esto lo que hace es ahora ampliar el tramo para poder acceder a la asignación familiar. ¿Por qué? Porque los gráficos que mostraba el ministro Marcel, si uno los mira en una proyección de años, lo que ocurre es que han ido saliendo trabajadores del beneficio. Y la idea es fortalecer la protección social. Así que esto es una muy buena noticia en ese sentido. En torno al subsidio que se generó por primera vez el año pasado para las pymes, para acompañarlas en este aumento, y que lo quiero precisar porque hoy día se ha puesto bastante en la conversación este tema, sin embargo jamás existió un subsidio para todas aquellas personas que se declaran pro pymes hoy día o que señalan que las pymes pueden haber sido parte de alguna negociación. Quiero señalar que hasta el gobierno anterior, o sea, hasta el año anterior, jamás existió un subsidio que acompañara a las pymes. Nuestro gobierno fue el primero que hizo un subsidio de acompañamiento a las pymes en el alza salario mínimo. Y tenemos la misma voluntad en torno a seguir acompañándolos. Pero también tenemos plazos que cumplir y tenemos compromisos también que honrar. Y en ese sentido, lo que hemos establecido es que se va a prorrogar esa alza del subsidio para alcanzar el ingreso mínimo por 2 meses, en tanto la negociación pueda resolverse de buena manera. También para las pymes, porque nos preocupa, evidentemente, las pymes son fuente generadora de empleo, todos aquí lo sabemos, y además pagan salario mínimo en su gran mayoría. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque tienen baja participación del mercado, porque hay una alta concentración de las grandes empresas en la participación del mercado, en las ventas y servicios, y porque además requieren que se les pague más oportunamente. Dicho aquello, el proyecto de ley contempla además entonces la extensión del ingreso mínimo garantizado, que fue tema de debate el año pasado, quiero recordarlo aquí mismo en esta misma comisión bastante apasionado, y hoy día el gobierno, ¿cierto?, ha determinado extender este subsidio adicional que es el ingreso mínimo garantizado también y acompañarlo hasta que se alcancen los 500.000 pesos. ¿Qué es lo que se busca? Extender además el bolsillo familiar electrónico, que ustedes recordarán que en la negociación pasada llegaba el aporte complementario de la canasta básica hasta el 30 de abril. El presidente determinó crear este mecanismo de política pública. Vimos en el proyecto de ayudas económicas cómo estas tarjetas, ¿cierto?, forman parte de la red de protección social en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, con esta tarjeta de descuento, y lo establecimos hasta el 31 de diciembre de este año, a objeto de poder evaluar cómo va a funcionar ese instrumento. Pero lo cierto es que con la Central Unitaria de Trabajadores, en el protocolo que suscribimos, se solicitó poder extenderlo a lo menos hasta la otra negociación, lo cual parece consistente, ¿no? Porque si se está apoyando el alza de precios, es evidente que esto tiene que tener una periodicidad adecuada. Así que esto en este protocolo se recoge y se extiende desde el 31 de diciembre hasta el 30 de abril. Se creó además, se acordó la creación de un Consejo de Seguridad Económica de las y de los trabajadores. Hay varios consejos de seguridad económica que funcionan en el país bajo distintas nomenclaturas, pero no hay ninguno puesto con el ojo de las y los trabajadores, que son los que viven de un salario en nuestro país y que son a los que las crisis económicas, los momentos difíciles, más les complican llegar a fin de mes. Estos ajustes que hemos vivido después de la pandemia ha sido difícil para todo el país. Somos un país que se ha recuperado bien, pero que ha tenido que ajustarse el cinturón. Y en ese ajuste lo han hecho las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y sobre todo las familias. Y sobre todo las que ganan salario mínimo. Imagínense cómo ha sido difícil para ellos llegar a fin de mes. Casi 1 millón de trabajadores en nuestro país viven del salario mínimo. Y al menos un par de millones más pegaditos al salario mínimo. Por tanto, esto es una política pública muy relevante. Porque si para todo es difícil, para los que ganan el mínimo, los que estamos aquí sentados sabemos que lo es aún más. Aún más. El fortalecimiento del actor sindical. Perdón, ministra, diputado, hay un reglamento que funciona acá y usted tiene que pedir la palabra. Además llegó tarde, entonces yo le pido que respete la palabra de la ministra.
Ministra, por favor. Gracias. El fortalecimiento del actor sindical y el diálogo social son también parte integral del trabajo decente. Y en ese contexto yo quisiera señalar que el salario mínimo siempre ha sido una materia de negociación entre los gobiernos y los trabajadores. El año pasado, como señalé, nuestro gobierno estableció por primera vez un subsidio a las pymes y, por cierto, ahora también está a la disposición de dar ese apoyo. Y están conversándose, ¿cierto?, desde la cartera de Economía en torno a la materia. Y, por cierto, además, seguir fortaleciendo la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras, para lo cual, como también ha sido parte de las conversaciones que han habido en este Congreso Nacional en torno a los programas Chile Apoya, se ha extendido el IFE laboral como una muy buena política pública y el subsidio protege, lo cual sin duda además nos va a llamar a revisar, ¿cierto?, un poco más integralmente la política de subsidios que hay al empleo en nuestro país, porque seguramente los subsidios más tradicionales que existen ya hace cerca de 20 años merecen una revisión, habida cuenta también de los cambios en el comportamiento del mundo del trabajo que estamos viviendo. ¿Cuáles son los contenidos? Lo señalado, ¿no? El salario mínimo propiamente tal, la extensión del subsidio para el IMG o el ingreso mínimo garantizado, el subsidio para las pequeñas y medianas empresas, normas sobre gasto fiscal y normas sobre vigencia. La primera etapa del reajuste del salario mínimo contempla 3 momentos. El primero de ellos es el 1 de mayo de este año, donde el salario mínimo sube de 410.000 a 440.000 pesos. ¿Ya? La segunda etapa es a partir del 1 de septiembre, un mecanismo muy similar al que se utilizó el año pasado y que este Congreso aprobó ampliamente. Sube a 460.000 pesos. Y la tercera etapa se va a desarrollar recién el 1 de julio del año 2024. No el 1 de mayo, que es la norma habitual en materia de reajuste salario mínimo. El 1 de julio del 2024, para llegar a los 500.000 pesos. Esto además trae 2 normas de reajuste que quisiera comentar. La primera de ellas es las que se denominan especies de gatillo, ¿no?, que ante cierto evento se anticipan o se... ¿cómo se dice?, se realizan, se llevan adelante. La primera de ellas es aquella que establece que si el IPC de aquí a fin de año supera el 6%, el reajuste del 1 de enero del 2024, se va a anticipar el reajuste de julio del 2024 en 10.000 pesos y por tanto el 1 de enero del 2024 va a quedar en 470.000 pesos, estos 460.000 que se habían reajustado en septiembre. ¿Por qué? Porque se hace una buena evaluación de lo que este Congreso Nacional tuvo a bien aprobar el año pasado en torno a precisamente esta norma de reajuste que operó automáticamente el 1 de enero del año 2023, con el fin también de abordar aspectos que tienen que ver con el costo de la vida y el valor del dinero, ¿no? La segunda norma es una norma que no está condicionada a un algo, sino que es una norma de poder adquisitivo, de valorización del poder adquisitivo, que es aquella que establece que en el tercer tiempo del reajuste al salario mínimo, esto es el 1 de julio del 2024, nosotros vamos a tener aquí una negociación por 2 años, con certidumbre y con paz social por 2 años, vamos a llegar a mayo del 2025, pero se va a resguardar el valor de esos 500.000 pesos desde que se alcanzaron. Por tanto, de julio a diciembre del 2024 se van a reajustar por IPC para que no se pierda poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Eso en materia de salario mínimo, presidente, en términos generales. Además, el proyecto contempla, por cierto, la variación en el ingreso mínimo para los trabajadores menores de 18 años y para los trabajadores mayores de 65 en forma proporcional, como lo establece la ley. Los reajustes del subsidio único familiar, de la asignación familiar, quedando los tramos en el primero de ellos hasta 515.879 pesos, el segundo tramo de la asignación familiar entre 515.879 pesos y hasta el umbral de 753.496 pesos, y un tercer tramo que va desde la cifra indicada
hasta el 1.175.196 pesos. Por tanto, se amplía la cobertura de las personas que pueden acceder a la asignación familiar, pero además se amplía la cobertura de los que están en el primer tramo de la asignación familiar, porque estaban mucho más atrás en tema de ingresos, lo cual hace que accedan, porque como ustedes recordarán por su intermedio, presidente, estimada y estimados diputados, la asignación familiar se entrega en 3 tramos, ¿no? Y el monto más alto es aquel que compensa los ingresos de menor cuantía. Asimismo, se fijan otras normas relativas a los tramos en cuanto a que se establece que se van a fijar los reajustes en los montos de los ingresos mínimos no remuneracionales, que son medidas que se utilizan para efecto de distintas otras cuantías que se utilizan en el mundo previsional y laboral, en proporción a lo que se reajuste el salario mínimo, y se va a extender, como señalé, el subsidio al ingreso mínimo garantizado a fin de prorrogar su vigencia desde el 31 de diciembre de este año al 30 de junio del 2024, donde va a alcanzar, ¿cierto?, la cifra de los 500.000 pesos. Se extiende el subsidio temporal a la micro, pequeña y mediana empresa por 2 meses hasta el 30 de junio del 2023 para quienes ya lo hayan solicitado, y el monto por trabajador del aumento será igual a 32.000 pesos. Sobre la norma de gasto fiscal, se establece que aquellas disposiciones necesarias con motivo de esta ley e imputaciones se harán con cargo al Tesoro Público, como corresponde de acuerdo a las normas constitucionales y a la responsabilidad fiscal. Y se establece una norma transitoria que señala que para alcanzar las normas para alcanzar el ingreso mínimo garantizado comenzarán a regir el 1 de enero del 2024, en consistencia a su fecha original de término en la ley vigente, y lo mismo respecto de la extensión del bolsillo familiar electrónico. Si le parece bien, presidente, podríamos ir terminando la exposición con los temas de costo fiscal, que no sé, ministro Marcel, si los va a exponer usted o la directora de presupuesto. Sí, me había pedido la palabra el diputado Lavé y la diputada Sandón. ¿Les parece que escuchemos a la directora? Y muchas gracias, diputado. Directora. Muchas gracias, presidente. En realidad esto es solamente una lámina. El informe financiero que acompaña este proyecto da cuenta de 3 grandes líneas de costo fiscal. La primera está relacionada al incremento del ingreso mínimo mensual, que son las cosas que se gatillan a propósito del incremento. Primero, los ajustes de tramos en la asignación familiar. Después, la asignación por muerte y el gasto subsidio del trabajo joven, dado que se están indexados al ingreso mínimo, el ingreso mínimo, también tienen un aumento. El bolsillo familiar electrónico a causa del cambio en tramo. Y por último, los programas de alimentación JUNAEP, que también los precios de los servicios que da estos programas tienen un reajuste según ingreso mínimo. Además, la totalidad de estos recursos para el año 2023 son 119.328 millones de pesos adicionales, y eso luego va para el año 2024 125.518 millones de pesos, y en el caso de que exista el gatillo 127.000 millones de pesos, y después el 2025 registra un descenso. Eso es por la línea del aumento del ingreso mínimo mensual. Luego viene lo que implica en términos de gasto fiscal. Perdón, directora. Diputados, está realizándose una exposición por parte de la directora. Les pido que puedan guardar silencio. Directora, por favor. Gracias, presidente. Luego los ajustes del ingreso mínimo garantizado, que de la manera que funciona la fórmula del ingreso mínimo garantizado, implica una rebaja de gasto fiscal por 16.000 millones de pesos, para luego el aumento en 2024 y el 2000, según el caso si existe o no el gatillo. Y por último, lo que ya explicaron los ministros, de la extensión del subsidio temporal a las pymes por 25.000 millones de pesos. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, directora. Voy a abrir entonces la ronda de comentarios y consultas. Tiene la palabra el diputado Lavé y luego la diputada Sandón, el diputado Ulloa y el diputado Undurraga. Perfecto.
Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, al ministro y a la subsecretaria. No, me perdí. Directora. Bueno, puede ser subsecretaria. Con los movimientos que han habido, capaz. Oiga, saludarlo a todos y a todas, presidente. Primero, me cuesta entender un poco lo que he escuchado desde el Ejecutivo, tomando en cuenta que han hablado más de la CUT que de las pymes, ya, para dejarlo súper claro. Me genera también curiosidad y algunas preguntas. Perdón. Antes de que lo anunciaran en la prensa, ¿se habían juntado con las pymes o con organizaciones que representan a las pymes? Porque, presidente, por su intermedio a la ministra, está bien, yo concuerdo que el salario mínimo hay que subirlo, pero se le preguntó a quién lo recibe, pero no a quién lo paga, po. Y yo creo que acá todos tenemos que estar sentados en la mesa, quién lo recibe y quién lo paga. Después, solamente en representación, digamos, y atendiendo lo que puedan sufrir las pymes hoy, mañana y en un futuro no muy lejano, es que hoy día, con las 40 horas, el salario mínimo a 500.000 de aquí al final del periodo, que lo está adelantando el presidente por su intermedio, y el 6% de cotización de la reforma, o sea, básicamente nos estamos poniendo en el lugar de todos menos de las pymes. Sobre el 80% quienes mueven el motor de este país son las pymes. Entonces, a mí me gustaría saber, al ministro y a la ministra, por su intermedio, presidente, es que si este subsidio, este acompañamiento de estos 2 meses es como para dejar más o menos tranquila la pelota, o por qué no lo presentan ahora y cumplen su palabra y acompañan a las pymes durante todo este proceso. Porque además la economía tampoco está tan bollante como para seguir cargándole la mochila a las pymes. Entonces, presidente, yo creo que acá ha faltado un actor tremendamente relevante e importante, que son las pymes. Que son las pymes que hoy día generan, insisto, generan el motor del país, generan el recurso. Y la mayoría de las pymes, por lo general, son clase media además. Entonces, yo le quiero decir a la ministra, está bien que quieran adelantar el tema y no quiero pensar, pues yo siempre hablo y pienso en buena fe, pero no quiero pensar que esto estamos acelerando el tranco, porque solamente para recordarle, el año pasado, como no probablemente no haya muchas elecciones, estuvimos viendo el salario mínimo pasadito la fecha. Déjeme terminar, después me puede confirmar. Estoy preguntando nomás, para que después me... Pero fue más o menos así. Pero estuvimos aceleraditos, acuérdense que, bueno, da lo mismo. Pero me preocupa, está bien, le voy a dar el punto, pero me preocupa que estemos acelerados para sacarlo para el 1 de mayo con fines electorales. De verdad que me preocupa esa ansiedad. Bueno, bien. Yo sé que así es, pero hoy día está más apurado que el año pasado y eso estoy seguro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ministra, pero le pido que mejor terminemos la... Ya, ministra. Sí, muy brevemente. yo creo que es bueno que podamos escuchar todas las preguntas, hacernos cargo, pero solo sobre el punto, diputado, por su intermedio, presidente, diputado la B. La verdad es que no es por ningún tema electoral, es porque la ley lo dispone así. Pero el año pasado fue el 2 la ley lo dispone así, no en este año, no solamente el año pasado, sino que desde que está el Congreso Nacional en Valparaíso, se reajusta el salario mínimo los 1 de mayo. Entonces yo creo que es bueno precisar la información porque si no puede haber una confusión innecesaria. Gracias, presidente. Gracias, ministra. A ver, para ordenar la discusión. Solamente, presidente, solamente porque diputado, no me gusta quedar como el logo de la mesa. Es súper importante. Se hizo el 2 y el 3, fue después del 1 de mayo y quiero por favor, por su intermedio, que la Secretaría me confirme y si no es así, pido las disculpas del caso. Correcto. Y me retracto, pero quiero que la Secretaría informe a la Comisión y sacar este punto, porque insisto, la celeridad con la que están haciendo este proyecto de salario mínimo tiene harta más revolución. Correcto. Que el año pasado. Correcto, gracias, diputado. Ya, viene en este orden la diputada Osandón, el diputado Ulloa. ¿Ya? Después tengo anotado a Undurraga, Sauerbaum, Leal, Moreno. Diputada Jimena Osandón. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades. La verdad que a mí me sorprende este proyecto y de verdad que siento como que algo falta en esta conversación que existió con la CUT y al igual por su intermedio, presidente, echo de menos la participación de CONAPYME. Yo de verdad pensé que hoy día la íbamos a escuchar
y al parecer no fueron invitados y de verdad que lo lamento. Cuando se habla de un salario mínimo, normalmente hay como 3 factores que son las ecuaciones que se ocupan para llegar al resultado, ¿no? Que son la productividad, la inflación y la equidad en general, ¿no? En este proyecto se habla muy bien, se toca el tema de la inflación, pero normalmente está siempre hablando de factores externos, la guerra de Ucrania, que está bien, que claramente hay que considerarla, por supuesto que tiene relación con la inflación. El tema de la equidad no podemos estar más de acuerdo, o sea, todos queremos una remuneración adecuada, que tenga la debida protección social. En el fondo, todos queremos un salario mínimo justo, por favor que eso se entienda, ¿no? Pero la palabra que no aparece en todo el proyecto es la palabra productividad, y es cosa que ustedes hagan el ejercicio. No se nombra la productividad. Por su intermedio, presidente, esto a mí me preocupa y se lo quiero hacer la pregunta al ministro Marcel, porque en el fondo, cuando no hay productividad, no hay trabajo, cuando no hay trabajo, no hay salario mínimo y la situación la pagan las familias más pobres. O sea, dejar el tema de productividad, ni siquiera mencionado en el proyecto, me parece curioso, por lo menos, porque la productividad es muy, muy importante para poder calcular un salario mínimo. Y siempre, en el fondo, son las familias más vulnerables, efectivamente, las que pagan pero la familia igual entienden, ¿ah? El pueblo chileno jamás ha sido leso y lo ha demostrado de sobremanera, sobre todo en los últimos años. Y yo siento que algo falta en este proyecto. Ya dije el tema del CONAPYME y también quiero tocar algo que es muy importante, que por su intermedio lo tocó el diputado Lavé también, que hoy día escuchamos una presentación del ministro Marcel, la cual yo celebro. Insisto que tengo siempre mi esperanza puesta en este ministro. Me hace como reevaluar el tema del 10%, porque por un lado nos piden que rechacemos el 10% y por otro lado la situación es bastante promisoria, lo que nos va contando lo que va sucediendo. Entonces, de verdad que a mí el piso se me mueve dado la presión social que tenemos con esta materia, ¿no? Se nos pide, por favor, por aquí no, pero por otro lado, por Dios que estamos bien, ¿no? Y eso lo encuentro muy curioso. Pero tenemos en la rebaja de la jornada laboral, ¿no es cierto? Existen 2,6 millones de relaciones informales en nuestro país. Tenemos un proceso inflacionario que se está llevando a cabo, pero todavía existe la inflación y en alta. Entonces, ministro, ¿cómo esto puede ser una buena noticia para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo esto puede ser una buena noticia para ellos? Porque esto no es solo un hecho aislado. Se promete un subsidio, efectivamente, que aquí lo conversamos. Y cuando lo conversamos, yo quiero traer a la memoria de cuando lo discutimos acá, que sabíamos que cuando se hizo ese subsidio, probablemente iba a terminar siendo permanente, porque es muy difícil poner un subsidio y después quitarlo. Y lo conversamos en esta misma sala, en esta misma comisión. Pero además, este subsidio no está permitiendo ni siquiera nuevos integrantes, porque solo lo que hace es aumentar 2 meses a los que ya lo tienen. Entonces, tampoco es algo que esté en pro de poder contratar, de contrataciones nuevas. Volvemos al tema de la productividad. Por último, señor presidente, yo quiero hacerle preguntas directas al ministro Marcel. Usted en su presentación afirmó que esta alza no destruye empleo. Entonces, ¿usted está en condiciones de decir que se están creando empleos formales en estas condiciones? Porque una cosa es que no destruya, pero mi pregunta es, ¿está creando empleos formales? ¿Qué es lo que necesitamos hoy día en el país? Que se creen más empleos y formales. Y lo otro que a mí me parece que también es como de falta de justicia, que a mí me parece que no puede ser que se ocupe siempre como el parámetro y la comparación con el estallido, con la pandemia. Yo creo que cuando nos hagan estas presentaciones también tendríamos que hacer una comparación cómo eran las estadísticas y cómo eran los indicadores antes del estallido social. Porque ese era el Chile. La pandemia fue un paréntesis mundial. No puede ser que todo sea post, porque así todo suena mejor cuando es post pandemia. Pero también tenemos que considerar cómo era Chile previo a la pandemia. Yo creo que eso, ojalá en el futuro también eso se tome en cuenta. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sandón. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas, ministra, ministro, subsecretaria. Sin duda,
y lo hemos conversado con varios de los colegas. Lo primero es felicitar al Ejecutivo, sinceramente, porque se hace cargo de una demanda de pérdida de poder adquisitivo, evidentemente producto de la inflación, del sector más vulnerable de nuestro país. 1 millón aproximadamente de trabajadores, un 17-18% prácticamente de la fuerza laboral, que implica esta política pública que va a la vena sin duda, que el año pasado la reforzamos en forma muy significativa, en forma histórica, y por tanto no me cabe ninguna duda que apunta en el sentido correcto. Por eso valorar primero la iniciativa por parte del Ejecutivo de aumentar en forma tan significativa y en forma gradual, en un horizonte de tiempo bastante bien definido, con un reajuste automático o con variables que se gatillan en forma automática, que también es muy importante para dar certidumbre a los trabajadores. Eso en primer lugar. Pero dicho eso, no puedo dejar de decir que aquí hay una mesa coja. ¿Por qué? Y voy a ser muy sincero, porque el Ejecutivo se había caracterizado por tender puentes, por conversar, por hacer de la mesa tripartita no un eslogan, sino una realidad. Y eso lo vimos en el 40 horas, lo vimos el año pasado, y por tanto la foto que yo vi hace un mes atrás, o menos, 3 semanas atrás, con Trabajita incluido, me llamó la atención que no estaba la parte más importante, y en eso coincido con los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Falta efectivamente la MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa. Esto que estoy diciendo es de sentido común, no es que uno pueda estar en contra de los trabajadores diciendo que aquí falta la otra mano, es del más elemental sentido común, creo yo. Por tanto, en esa foto faltó evidentemente quienes pagan este aumento y quienes se hacen cargo del aumento importante que esta política pública trae aparejada. No podemos olvidar, insisto, que es 1 millón de trabajadores, los más vulnerables, que apunta esta política. Ahora bien, ministro, y es que esa es la pregunta que yo quiero hacer. Del millón de trabajadores a la que apunta esta política pública, ¿cuántos de estos trabajadores lo absorbe la micro, pequeña y mediana empresa? Como dato creo yo, porque en todas las láminas no lo vi. Y por lo demás, ministro, efectivamente yo cuando hizo la presentación respecto de la mejoría en términos de ocupación que hace el INE, ministro, el INE hace la pregunta de la ocupación, pero no hace la pregunta respecto de los empleos formales. Es muy importante, creo yo, esa pregunta entre ocupación INE y formalidad laboral, porque si esta política pública no la elaboramos de una forma consistente, de una forma que efectivamente vaya en apoyo de quienes pagan este aumento, no solamente nos podemos caer evidentemente en desempleo, que ya de por sí es nefasto, sino podemos caer en algo que tenemos que evitar a toda costa, que es la informalidad laboral o trabajar a la negra, que es otro de los puntos importantes que tenemos que evitar. Por otro lado, ministro, el apoyo, el año 2021, el 30 de enero del 2021, el sueldo mínimo en Chile era 337.000 pesos aproximadamente, 337. Subió a 350 el 1 de enero del 2022, año pasado nomás. Después lo subimos a 350 producto del acuerdo del año pasado a 350 en agosto. Después 380 y estamos en 410. Y hay un horizonte de 500 en julio del próximo año, es decir, en prácticamente 3 años, vamos a aumentar en 167.000, de 337 a 500, 167, lo que equivale a prácticamente 1/3 del costo del salario mínimo. Por tanto, insisto, es de sentido común que si esta política no va acompañada de un acompañamiento potente, vamos a producir un aumento que podemos caer en lo que tenemos que ser sumamente responsables, de no caer en expectativas que no se vayan a cumplir, porque finalmente lo que tenemos que asegurar son condiciones de trabajo siempre al alza, mejoradas, Diputado, con trabajo digno y decente, pero partiendo de la base que no podemos perder la fuente de empleo ni caer en informalidad laboral. Por tanto, mi consulta o mis 3 observaciones son las siguientes. Aquí falta evidentemente un acompañamiento que está solo en el proyecto de ley dando en 2 meses y no en el horizonte de tiempo que un emprendedor podría soportar sin asegurar acompañamiento real
insisto, por el horizonte del tiempo que prevé esta reforma. En segundo lugar, el monto de 36.000 pesos me parece que es bajísimo, producto de que el aumento, insisto, desde el año 2021 a 2024 va a ser de prácticamente 167.000 pesos y por tanto yo creo que hay que tener un horizonte mayor. Y el tercer punto que me parece de toda lógica, ministro, ministra, subsecretaria, es que aquí falta la otra mano. Esta mesa no puede quedar coja. Tenemos que insistir, tenemos un ejecutivo dialogante, tenemos un presidente que ya así lo ha dicho permanentemente y que por tanto tenemos que insistir en llegar a un acuerdo con las organizaciones de emprendedores, de MIPYME, porque me parece que es la forma de trabajar. El año pasado ya lo hicimos en 40 horas y me parece que esta es una mesa que no va a quedar bien, esta política no va a quedar cerrada completamente si no hacemos esfuerzo por cerrar un acuerdo con la organización. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministro. Presidente, disculpe por no esperar las demás preguntas, pero me tengo que ir a la Comisión de Hacienda del Senado. Pero si por lo menos pudiera responder las preguntas que se han formulado hasta ahora, le agradecería. Primero, respecto del tema de productividad, que preguntaba la senadora Sandón por su intermedio, presidente. Perdón, la diputada, ¿qué dije? Senadora, perdón. Bueno, lo que quisiera señalar respecto de esto, quisiera recordar que en noviembre se dio a conocer una agenda de productividad que fue concordada con la CPC, con la CUT y con las organizaciones de MIPYME. Esa agenda de productividad tiene 9 líneas de trabajo. Algunas de ellas tienen que ver con los temas de informalidad, por ejemplo, aquí se han mencionado, otros tienen que ver con el tema de capacitación de trabajadores. Hay temas relacionados con permisos y burocracia en torno a la actividad económica y esa es una agenda que está teniendo un seguimiento regular con los mismos actores que concurrieron a su formulación, ¿eh? Así que productividad no es un tema que se haya olvidado, al contrario, ocupa un lugar bien importante en nuestra agenda. Y si se ve, por ejemplo, la presentación que hice hace pocos días en el Encuentro Nacional de la Empresa, también ahí elaboramos un poco más sobre ese punto. En segundo lugar, sobre el tema de la informalidad, lo que hay que decir, presidente, es que en estos momentos, de acuerdo a cifras del INE, la proporción de trabajadores informales en Chile es del orden del 27%. Esa cifra en su punto más alto, que se alcanzó me parece por ahí por el 2018, fue de 32%. Por lo tanto, en ese periodo hemos tenido una reducción de la informalidad. Esa reducción de la informalidad sigue ocurriendo, porque de acuerdo a la última encuesta de empleo del INE, por ejemplo, lo que se señala es que la ocupación informal, los empleos informales aumentaron 1,1%, mientras que en el mismo periodo, de 12 meses, terminado en el trimestre móvil, terminado en, me parece que febrero, el crecimiento del empleo asalariado formal fue de 3,1%. Por lo tanto, lo que se ha ido dando y ha sido una particularidad de este periodo posterior a, ¿cierto?, a una recesión como fue la provocada por el COVID-19, ¿cierto? Afortunadamente lo que ha ocurrido es que el empleo asalariado ha crecido más que el empleo informal. Respecto de la evolución más reciente y particularmente con posterioridad al aumento a la misma legislación que estamos discutiendo ahora el año pasado, en uno de los gráficos que mostré se ve justamente que el empleo asalariado desde el trimestre móvil de junio a agosto del año pasado ha estado creciendo en términos absolutos. Y esa es la razón por la cual se ubica por encima de los niveles previos a la pandemia. Es cierto que el nivel previo a la pandemia no tiene por qué ser nuestro único referente, pero si se mira el mismo gráfico, no sé si lo podemos poner, que está en la lámina 7, ¿cierto? Lo que podremos ver es que si uno simplemente trazara una línea con la tendencia del empleo asalariado según registro administrativo o según la estimación de la encuesta nacional del empleo, lo que vemos es que los niveles a los cuales estamos llegando ahora, ¿cierto?, son más o menos
estarían ubicados más o menos en la tendencia, ¿cierto?, de lo que veíamos en los años anteriores, ¿cierto? Si trazáramos una línea a partir de lo que fue el periodo desde fines del 2017 hasta fines del 2019, ¿cierto? Vemos que la extendiéramos hasta el final de este periodo, veríamos que más o menos corresponde a los niveles de empleo asalariado que tenemos en la actualidad. Así que en ese sentido tampoco pareciera haber una indicación de un retroceso respecto de esa tendencia, o como lo mencionaba la diputada Sandón, cómo era Chile antes de la pandemia. En cuanto a las preguntas del diputado Ulloa, efectivamente el hecho de que hayamos decidido avanzar, ¿cierto?, irnos acercando a esta meta de los 500.000 pesos ya el año pasado, y que además le agregáramos, ¿cierto?, a este proyecto, o sea, a esa ley, en varias partes, resguardos respecto de la inflación, por ejemplo, el gatillo adicional de 10.000 pesos, ¿cierto?, si es que la inflación superaba el 7% a fines del 2022, o el hecho de que el aporte por la canasta básica de alimentos se fuera ajustando cada mes de acuerdo a la variación anual en el costo de la canasta básica de alimentos, ayudó a enfrentar un contexto inflacionario. Un contexto inflacionario que quizás fue mayor de lo que se pensaba en su momento cuando se legisló, pero en esa oportunidad tuvimos la visión suficiente como para poder incorporar este tipo de cláusula, y creo que en eso fuimos todos partícipes de aquello, incluyendo, por supuesto, la propia Central Unitaria de Trabajadores. En cuanto a los temas de PYME, primero hay que recordar, ¿cierto?, que hasta ahora, o hasta el año pasado, como señaló la ministra, nunca había habido una compensación a la PYME, nunca había habido una ayuda a la PYME para abordar, ¿cierto?, los ingresos el aumento del ingreso mínimo. Así que creo que no cabe otra cosa que celebrar que tantos diputados y diputadas lo valoren, porque, ¿cierto?, antes de eso no existía. Ahora, también hay que precisar que el año pasado, la manera en que se dio, la manera en que se articuló este tema, fue que primero fue la negociación con la CUT respecto a la trayectoria del ingreso mínimo, y después se discutió con las organizaciones del sector cómo se estructuraría esa ayuda del Estado para afrontar el aumento del ingreso mínimo. En este caso ocurrió lo mismo. Lo que sí ha pasado es que, ¿cierto?, el año pasado, como era primera vez que se introducía este mecanismo, esas conversaciones avanzaron mucho más rápido de lo que han avanzado en esta oportunidad. Pero esas conversaciones están ocurriendo en el mismo momento en que estamos teniendo esta discusión acá en esta comisión. Nosotros lo que podemos decir es que ratificamos el que vamos a mantener, vamos a actualizar, ¿cierto?, el aporte de las pymes para ayudar a absorber estos aumentos del ingreso mínimo. La forma específica es algo que se está discutiendo, pero el hecho de que se incluyera, ¿cierto?, una extensión solo por 2 meses era para el caso en el cual no se llegara a alcanzar a llegar a un acuerdo durante la tramitación de este proyecto, y hubiera que agregarlo por un proyecto de ley posterior. Es decir, que ¿cierto?, no ocurriera que se aprobara, ¿cierto?, el ingreso mínimo y no hubiera, en ese momento no estuviera legislado, ¿cierto?, esa compensación para las pymes. Así que yo diría que en términos de sensibilidad a la realidad de las pymes, ¿cierto?, reconocer que son, por supuesto, que representan la proporción mayor de trabajadores que ganan el ingreso mínimo, ¿cierto?, en una economía que está recuperándose todavía, ¿cierto?, se requiere algún apoyo adicional. En eso, ¿cierto?, nosotros no tenemos ninguna duda. Tenemos toda la voluntad de incorporarlo, estamos esperando, ¿cierto?, que se completen esas conversaciones, si es necesario buscaremos la manera de acelerarlas, pero acá creo que me parece que de lo que aquí se ha planteado en la comisión,
Creo que todos tenemos esa opinión, no tenemos visiones distintas, ni tenemos para qué desafiarnos mutuamente en torno a los temas de las pymes. ¿Ah? Nosotros trabajamos continuamente con las pymes en diversos frentes, y este es uno que es importante, por supuesto, y no lo vamos a dejar de lado. Muchas gracias, ministro Marcel. Debía haberlo hecho, perdón, diputado, antes, solamente, debía haberlo hecho antes, al inicio, pero ¿les parece que pongamos un tiempo máximo por intervención? Por eso estoy preguntando. Está bien. ¿Les parece 3-4 minutos? ¿Son un tiempo razonable? Perfecto. Ya. Viene el diputado Undurraga y después el diputado Sauerbaum. Muy breve, diputado. Súper breve. Presidente, es importante precisar que los tiempos no mienten y los registros tampoco, y yo tampoco. Solamente un dato para la causa, para que el ministro y la ministra por lo menos se retracten de lo que dijeron. Por su intermedio, presidente, siempre. El proyecto de ley ingresó el 2 de mayo, se fue del Congreso el 18 de mayo y se publicó el 26 de mayo. Solamente quiero dejar eso claro porque es y fue así. Gracias, diputado. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Diputado, por favor. Usted me dice cuando partimos. Diputado, por favor, escuchémonos. ¿Ya? Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Señala primero que es necesario aumentar el sueldo mínimo. El aumento de la inflación hace necesario al menos actualizar, y un poco sobre ello, que es un poco lo que de alguna forma se propone, y por lo tanto respecto a la necesidad de aumentar el sueldo mínimo creo que no habrían dos visiones en esta mesa. Sin embargo, lo que hay acá, y mi crítica al gobierno, es que el gobierno se cambió de caballo. Nosotros aplaudimos al gobierno cuando en el sueldo mínimo anterior trajo un diálogo tripartito. Y dijo, trabajadores, empleadores, gobierno, y presentó aquí la propuesta. Después de las 40 horas, de nuevo aplaudimos al gobierno porque diálogo tripartito. Y se logró un buen acuerdo y aprobamos por unanimidad las 40 horas en esta comisión. En pensiones, a propósito de la dificultad y a pesar de todo eso, también se hizo un diálogo tripartito y después de eso se presentó el proyecto. En productividad, nos acaba de decir el ministro de Hacienda, no lo tenía yo dentro de las cosas que sabía, que también fue a partir de un diálogo tripartito con todos los actores. Y sin embargo, en este proyecto nos trae un proyecto sin el diálogo tripartito. Y yo valoro el acuerdo con la CUT, por supuesto que se valora, pero falta un actor en la mesa. Esto es una mesa coja, como decía el diputado Ulloa. Falta el sector empleador en general, pero particularmente la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, yo quisiera que el gobierno se diera más tiempo para completar el proceso, y una vez completado el proceso podamos votar completo este proyecto, porque claro, en general, por supuesto que si la votación en general, yo sugeriría votarlo a favor y nosotros lo votaríamos a favor, pero tal como está, creo que le faltan algunas cosas a la pyme. ¿Qué le falta? Primero, que el apoyo a las pymes sea durante todo el periodo. Y eso no está en este proyecto. Y es iluso pensar que se va a ver en un proyecto de ley posterior. Eso no funciona. Eso es lo primero que le falta. Segundo, creo que los montos no son adecuados. Pero tercero, que con algún actor de las pymes haya algún acuerdo. Uno puede entender que a veces no todo, porque hay dificultades con uno y otro, pero que con algún actor de la pyme haya acuerdo. Entonces, yo pediría, presidente, que nos diéramos el tiempo para que se produjera ese acuerdo. Yo creo que el ánimo en esta comisión es apoyar el aumento del salario mínimo en la medida que tenga también apoyo a las pymes. Y eso no es solo pensando en las pymes, también es pensando en todos los trabajadores y trabajadoras, porque de lo contrario, los trabajadores de pymes corren el riesgo de perder el empleo, y al perder el empleo también la posibilidad de tener el aumento de salario. Entonces, si se va a votar, presidente, yo pediría que solo se vote en general y que en particular para cuando el gobierno pueda traer dicho acuerdo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Diputado Sauerbaum y después el diputado Leal. Gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de ser breve. Primero, respecto de los tiempos, como dice el diputado Lavé, efectivamente el año pasado se promulgó la ley el 26 de mayo,
Es más, el 2021 se promulgó el 12 de julio, con efecto retroactivo y no hubo ningún problema. Claro, no habían elecciones en ese momento, por lo tanto el apuro era mucho menor. En segundo término, presidente, me hubiese gustado que aquí, como está la CUT, hubiesen estado los representantes también de la CONAPYME, que por lo demás habían pedido ser invitados, pero no fueron invitados, para poder escuchar también su versión, porque tal como está el proyecto, como se acaba de decir, es muy complejo votarlo a favor, considerando que las ayudas son bastante escasas para poder llegar a ese monto. Además, presidente, yo le pediría al gobierno, muy en buena onda, que dejara de decir que estamos subiendo el salario mínimo porque esto está dentro del programa de gobierno. Porque habían cosas que están en el programa de gobierno que no se van a llevar adelante, como el TPP-11, que el presidente andaba con una camiseta, no al TPP-11, el TPP-11 está siendo ejecutado, o la refundación de Carabineros, ¿cierto? Una serie de cosas que no se van a hacer. Entonces, eso no es argumento. Por favor, le pido que no me interrumpa porque usted no está participando en la comisión. Entonces, sí, pero no tiene la palabra. No tiene la palabra. Diputada, por favor. Usted hace eso permanentemente en todas las comisiones, yo la he podido observar, así que por favor mantenga la cordura. Esta es una comisión bastante seria. Por favor, diputada. Entonces, yo le pido al gobierno que no argumente eso porque para nosotros no significa absolutamente nada. En segundo término, yo le hubiese querido pedir al ministro de Hacienda que no nos dijera lo que ha reflejado el mercado laboral anteriormente. Lo que uno necesita saber con esta medida es qué es lo que va a traer en el mercado laboral futuro. ¿Qué saco de saber lo que viene, cómo viene evolucionando el mercado laboral de aquí para atrás? Si lo que necesitamos saber es cómo va a reaccionar el mercado laboral con los 500.000 pesos llevándose adelante. Entonces, eso es muy relevante. Y lo digo porque el año pasado hubieron dos informes importantes en donde primero se demostraba que la tendencia de crecimiento era del 2,1% de aquí al año 2030, la productividad iba a aumentar apenas un 0,6%, y eso hace necesariamente que los salarios reales se vayan disminuyendo por el solo hecho de que la economía no va creciendo lo suficiente. El 2019 el CEP, por ejemplo, decía que el aumento del salario mínimo en un 10% traía una disminución del empleo del 0,7%. Entonces, lo que necesitamos saber aquí no son las buenas intenciones del gobierno, que todos las conocemos y todos quisiéramos subir a 600.000, 800.000 pesos, pero qué efecto eso va a traer en el mercado laboral y qué efecto eso va a tener en la creación de nuevos puestos de trabajo y en nuestras pequeñas empresas. Entonces, nosotros necesitamos tener un número, digamos, mucho más contundente y una tranquilidad de que si aprobamos este proyecto no vamos a tener a gente perdiendo empleo después con la responsabilidad que eso conlleva. Yo le pido al gobierno que nos traiga un proyecto de ley terminado. Este es un proyecto inconcluso porque no tiene un acuerdo. Imagínense que dice, este último monto se mantendrá para los meses de mayo, junio mayo y junio del 2023. Pare de contar. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que no hay más ayuda a la pequeña empresa después de junio. Y segundo, que los nuevos trabajadores posiblemente contratados de aquí en adelante tampoco van a tener la ayuda. O sea, yo no sé si algún diputado está dispuesto a eso. Yo creo que no. Nosotros no estamos disponibles para eso. En segundo término, también, presidente, decir que el gobierno permanentemente comete el error que cometía el gobierno anterior. Aquí se inventó la rueda. Todos quieren inventar la rueda. Como que antes no habían ayudas para poder contratar, eso es mentira. El IFE laboral, ¿qué es lo que era? El ingreso mínimo garantizado, ¿qué es lo que era? Entonces, no digamos cosas que no son ciertas en la discusión para establecer una verdad que no es tal. Presidente, yo le pido que no votemos este proyecto. Yo no estoy dispuesto a votarlo, por lo demás no estamos citados, hasta que el gobierno no nos traiga una certeza de que va a tener un acuerdo con la pequeña empresa que no fue recibida en esta comisión. Por lo demás, todos los señores diputados tienen en su mail o en su WhatsApp una carta de todas las pymes pidiéndonos que votemos en contra de este proyecto. Ni siquiera nos piden que paremos, no, nos piden que votemos en contra. Entonces, yo le pido al gobierno, especialmente a la ministra, que es mucho más dialogante parece, que detenga la discusión. Nosotros estamos dispuestos a conversar, que no le pase lo que le pasó al ministro de Hacienda en el proyecto de reforma tributaria, porque justamente fueron las pymes las que tuvieron un rol muy importante, que nos pidieron también rechazarlo y por eso se rechazó. Entonces, yo le pido al gobierno cautela con esta medida, es una medida que los trabajadores necesitan sin duda. ¿Quién podría negarse a aumentar el salario mínimo? Pero el efecto que esto puede tener en un periodo de recesión puede ser muy grave, presidente, y yo le pido más cautela al gobierno y una posibilidad de discutir en los próximos días el aumento del salario mínimo. Si es necesario interrumpir la semana digital, yo no tengo ningún problema. Gracias, diputado Sauerbaum, diputado Leal y después diputado Moreno. Gracias, presidente.
Ministra, por su intermedio, presidente, nosotros le tenemos bastante aprecio a usted, cariño y reconocimiento por la labor que ha ejercido como ministra del Trabajo y su rol que ha tenido dialogante en conseguir buenos acuerdos para el país. Y eso se lo reconoce todos los sectores. Pero con esto como que se nos está cayendo, ministra. Porque ese espíritu de diálogo no está reflejado acá. Si se logra un documento, un acuerdo entre la CUT y el gobierno, ese es un acuerdo entre dos partes que no son los que pagan el sueldo mínimo. El gobierno no paga el sueldo mínimo. La CUT no paga el sueldo mínimo. Lo pagan principalmente las pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes pagan más del mínimo. Y por lo tanto, yo veo que aquí esto no es conveniente que sigamos adelante sin que se escuche previamente. Efectivamente, todos tenemos una carta que nos llegó, donde nos dice, nos enteramos por la prensa de un acuerdo que nos afecta directamente a nosotros. Somos nosotros las pymes los que pagamos. Somos los que tenemos que ir a fin de mes a pagar la planilla, a pagar los impuestos, a pagar el sueldo. Tontamente nos aumentan un 6% la cotización, que estamos de acuerdo. Entonces, uno ve persistentemente como una campaña de fregarle la vida a las pymes, de ahogarlas cada día más. Entonces, y el argumento que acá decía, ministra, por su intermedio, presidente, no es que está en el programa de gobierno. Hoy también está condonar el CAE. Miles de jóvenes votaron por el presidente que eliminar el CAE, estaba en el programa. El otro día escuché que ya no se condona el CAE, que era el principal. Entonces, no es argumento porque estaba en el programa. Escuchemos a las pymes, no nos obliguen a votar un proyecto que así no estamos disponibles para hacerlo, al menos yo, a menos que en esta mesa estén las pymes. Y yo sugiero que mañana sean invitados a primera hora de la mañana, sesionemos y que escuchemos a las pymes acá. Porque tiene que ser en economía o luego en Hacienda, ¿por qué no en la Comisión de Trabajo? Que escuchemos a las pymes en esta comisión mañana temprano, que seamos convocados, y las podemos escuchar. Porque en estas condiciones la verdad que es difícil, presidente, porque, claro, acuerdo, la CUT, el gobierno, pues ellos no pagan el salario mínimo. Es la gente que tiene 2, 3, 10 trabajadores que se sacan la mugre, va a pagar los impuestos, a pagar arriendo muchas veces, mantener los trabajadores, y después nosotros de un plumazo le aumentamos a 500.000 pesos. ¿Y qué va a tener que hacer? ¿Cómo ajustan sus costos? Entonces, pensemos también en eso, porque es fácil muchas veces legislar para muchos seguramente que nunca han tenido una pyme, que nunca han sabido cómo se hace para llegar a fin de mes, para pagar los impuestos. Que no hemos podido emprender alguna vez, sabemos la dificultad que se pasa en eso. Entonces aquí el gobierno creo que está profundamente equivocado, ministro. Yo le hago un llamado respetuosamente, por su autonomía, presidente, a que recapacite, arreglemos este proyecto, sentemos a las pymes al acuerdo y luego a contar con nuestro apoyo, como lo hemos hecho en otra oportunidad. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Leal, diputado Moreno y después diputado Giordano. Gracias, presidente. Lo primero, algo de forma, porque cuesta creer cuando nos dicen que van a respetar la gradualidad, cuando esto mismo que estamos discutiendo ahora no estaba en los términos ni en la gradualidad que nos estaban prometiendo, que ellos mismos tenían dentro del programa. Esto era hacia el final del gobierno y no antes. Entonces la pregunta es de forma, ¿se va a terminar respetando la gradualidad después de las 40 horas o de todas las otras reformas que están proponiendo, o si es que surgen presiones en el camino, esto va a cambiar? Eso es lo primero. Lo segundo, por temas de desempleo. Considerando que vamos a tener un aumento en la cotización, que creo que es necesario en la reforma tributaria, ya discutiremos la forma. Se aprobó las 40 horas, el gobierno está empecinado en llegar a esta meta de 500.000 el salario mínimo, independiente si están o no las condiciones de productividad, si están o no las condiciones de empleo, y sumado a una reforma tributaria tenemos un cóctel bastante peligroso en términos de informalidad laboral, en términos de generación de empleo, en términos de crecimiento, que puede terminar afectando precisamente a quienes se quieren ayudar. Esto lo tratan de matizar o de ajustar un poco con los subsidios temporales, con estos ajustes, pero ¿cuál va a ser el impacto para todas estas pymes una vez que esto se vaya? Son montos tremendos que van a tener que soportar las pymes, porque una cosa es echarlos a andar y después decirle de ahí para adelante te la arreglas solo. Entonces, el costo de eso, ¿cuál es el que tienen calculado? Porque parece bastante espectacular que resulta ser que una reforma tributaria que no afecta el crecimiento ni el empleo, la reducción de la jornada laboral que no afecta el crecimiento ni el empleo, el alza de cotizaciones que mágicamente mejora el empleo, y la reforma del aumento del salario mínimo que también aumenta el empleo. O sea, contradice todos los estudios de economía, de distintas otras cosas. Entonces, ¿cómo se logra eso? Además, considerando que el 2023 no vamos a crecer, lamentando también que el ministro de Hacienda se haya ido a otra comisión cuando estamos discutiendo esto acá.
Sí, pero estamos votando esto. Adelante, diputado. Sí, pero estoy haciendo mis consideraciones, no tengo por qué estar interrumpido. Adelante, diputado. Lo otro que, bueno, ya que no está la ministra, pero igual si es que está la directora, que nos señalan que son 940.000 personas, si no me equivoco, las que reciben el salario mínimo, y la pregunta es de dónde son esos datos, si están corregidos por duración de jornada, y si esos datos son ingresos o son cotizaciones también. Porque es distinto cuando son personas que cotizan por el mínimo, pero que pueden ganar más, a que son personas que reciben como ingreso al mínimo, para sincerar también esos montos. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Moreno. Diputado Giordano. La falta de costumbre. Primero que todo, valorar que estemos dando esta discusión. Yo creo que el retraso salarial que presenta nuestro país nos demuestra que además en los buenos tiempos, que siempre se habla de los tiempos de crisis, de las pandemias, etcétera, pero en los buenos tiempos la verdad que el retraso salarial no acortó mucho trecho y hoy en día tenemos una realidad donde el 50% de los trabajadores y trabajadoras, según datos tomados públicamente, gana menos de 460.000 pesos líquidos, es decir, no es que estén muy por sobre el salario mínimo y muchas grandes empresas, el 20% de sus trabajadores y trabajadoras pagan el mínimo y un porcentaje no menor paga un poco más que el mínimo, que es algo que se nos escapa de los datos estadísticos, pero ya ganando 460.000 la empresa no está pagando el mínimo. Y a mí me consta, ¿no? Yo vengo trabajé en una empresa multinacional, vimos el caso Walmart además aquí recientemente, adivinen cuál es el sueldo base que tienen los operadores de tienda que están ilegalmente cambiándoles el contrato en Walmart, pues bueno, el ingreso mínimo. Entonces es una realidad que la verdad que esconde varias cosas y lo interesante de esta discusión es que además tiene un efecto faro, eso lo han dicho varios especialistas, porque no solo mejora el ingreso de quienes ganan el mínimo, sino que por razones obvias de los datos que estoy explicando, de buena parte de la planilla salarial que está muy cerca del mínimo. Ahora, es interesante en esta discusión que han aparecido las pymes, ¿no? Es un dato de la causa relevante y efectivamente uno saluda que durante la discusión del año anterior hubo subsidios directos a las pymes como los que no se habían visto, ¿no? Nada que se pareciera al subsidio mínimo garantizado, que no reajusta los salarios reales, sino que más bien inyecta recursos fiscales ante la precariedad de los sueldos que se pagan en Chile, y por otro lado el IFE, que en realidad es otro concepto distinto. Lo que interesa acá es que estamos generando una transformación permanente en la valoración del trabajo, y uno esperaría evidentemente que pudiésemos tener una situación similar. Esto es una propuesta, no sé si directamente de la CUT, pero de muchas organizaciones sindicales por hace más de una década que proponen un salto escalonado, no de un salario mínimo a un monto que pueda estar en un programa de gobierno, sino a cubrir, que es lo que vimos en la presentación y eso también me alegra mucho, un indicador objetivo. Y en este caso es la línea de la pobreza familiar promedio de Chile. Pero también es cierto que acá hay mucha gran empresa vestida de pyme. Yo quiero como citar una frase del ex ministro Orión en el gobierno anterior donde él decía, vemos una división artificial entre las chicas y grandes empresas por la sencilla razón de que las pymes son prestadoras de servicios de las empresas de mayor tamaño. O sea, esa frase me la dijo a mí cuando era dirigente sindical y es efectivo. Hay mucha pyme que realmente está condicionado por razones que se han señalado acá, la falta de acceso, la limitancia que tienen en tanto entrar en el mercado y además la condicionante de las grandes empresas que las emplean. Y si bien uno está de acuerdo con el concepto principal de que se necesita que el Estado de una u otra manera asuma esta precariedad que se ha ido forjando por décadas en términos salariales, la verdad es que hay que hacernos cargo de los recursos públicos también. Entonces uno no se explica cómo el sector que hoy día quiere más subsidio es el mismo sector que rechazó una reforma tributaria que entre otras cosas beneficiaba a las pymes e impedía que tuvieran un salto cuantitativo en el alza de impuestos del 10 al 25% en el mismo año, o que podría tener recursos para estas y otras materias. Así que la verdad es que yo creo que si hay disposición para conversar en torno a esa necesidad, que yo creo que acá están todos de acuerdo con aumentar el salario mínimo, pero todos están poniendo la excusa de las pymes, yo creo que también es momento de poner el acento en un compromiso respecto de los ingresos fiscales que se vayan a utilizar para eso de manera quizás no permanente por su intermedio presidente, como señala el diputado Moreno, porque es efectivo que además el aumento de ingresos dinamiza la economía, dinamiza el mercado y eso tiene otros efectos también sobre el desarrollo económico de las empresas, pero sí para que efectivamente se pueda tolerar este ingreso y podamos ponernos como objetivo no solo los 500.000, sino superar esa línea familiar que estamos todavía un 10% abajo con la proyección que se nos acaba de presentar. Gracias, presidente. Ya, diputado Cuello.
Ibáñez y Durán, y con eso cerramos. Sí, gracias, presidente. Voy a ser muy breve para no alargar tanto el debate. Mire, yo creo que este proyecto, ya que todos decimos que estamos de acuerdo en aumentar el salario mínimo, responde básicamente a la necesidad de recuperar el valor del salario real. Es decir, esto lo mostró bien el ministro de Hacienda, solamente estamos recuperando una pérdida real del valor de los salarios. Y por lo tanto creo que al mismo tiempo está bien complementado con un apoyo a los pymes, un acompañamiento que antes no existía, hemos insistido en eso, y que además la oportunidad para debatirlo está fijada en la ley. O sea, esto hay que debatirlo ahora ya. Sin embargo, creo yo que tampoco es bueno que nos hagamos trampa en el solitario. Un diputado decía recién que por qué nos escuchamos a las pymes en economía, acá en trabajo en una economía. Bueno, ustedes mismos fueron los que llegaron a este proyecto de otra comisión para que se alargara el debate, para dilatarlo. Entonces, muchos han mencionado las elecciones en este debate. Entonces yo quiero preguntar derechamente a la oposición, ¿cuál es el interés? ¿No votarlo ahora porque vienen las elecciones? Yo creo que sería bueno aclararlo. Sincerémonos mejor en esta mesa, para que nos vamos a hacer trampa. Entonces, si vienen las elecciones y ese es el argumento, bueno, digamos francamente, y bueno, sí, yo creo que lo correcto ahora es también decir que, en definitiva, ¿cuál es la pregunta de fondo? ¿Con qué recursos además se van a pagar los subsidios de las pymes? ¿Con cuál recurso? Si ya existió un rechazo cerrado a reforma tributaria. Entonces, yo creo que acá hay un debate que no ha sido muy sincero, ha sido poco franco. Yo creo que hay que transparentar, y la transparencia indica que hay una elección que viene en ciernes, que es el 7 de mayo, y la verdad es que la derecha ha hecho toda clase de maniobras para impedir que esto se vote, para impedir que los trabajadores lleguen a obtener un aumento en el sueldo, como se acordó con la CUT, y como siempre se ha hecho un acuerdo con la CUT, siempre se ha hecho un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras. Estoy de acuerdo con que son importantes las pymes, pero la parte más importante, y aquí discrepo con algunos parlamentarios, la parte más importante son los trabajadores y trabajadoras. Yo finalmente creo, presidente, que para que sinceremos el debate, yo pediría, en virtud del artículo 142 del reglamento, que se clausure el debate y procedamos a votar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Les pido por favor que nos respetemos. He estado pidiendo ese mismo tono para todos los sectores, así que ojalá que se mantenga. Diputado Ibáñez y diputado Durán, y con eso cerramos el debate. Gracias, pero por favor, diputados. Diputados, diputados, por favor. Diputados y diputadas. Diputados Sauerbaum, por favor. Diputado Sandón, diputado Cuello. He tenido el espacio para darle la palabra a todos y a cada uno de ustedes. Por favor, mantengamos ese clima. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. A ver, bueno, primero que todo yo valoro, ministra, que se haya generado un acuerdo que yo diría por primera vez que genera como expectativas sostenidas más allá de un año. Creo que es una buena señal, genera certidumbre en momentos donde efectivamente los trabajadores están en una situación de incertidumbre, donde no se ha resuelto del todo los problemas derivados de la pandemia, y donde efectivamente el poder adquisitivo, si bien en las cifras a veces nos da la impresión de que aumenta, las necesidades se multiplicaron. Por tanto, más allá de los indicadores, hay hoy día una necesidad bien grande de que los trabajadores superen la barrera de la pobreza por ingreso, y eso es un dato objetivo. Y que la ministra y este gobierno se haya esforzado por generar un acuerdo a largo plazo que dé mayor certidumbre y una escala fija, creo que es valorable. Efectivamente, esto es un acuerdo con los trabajadores, como se ha negociado siempre en proyectos que ingresan antes del 1 de mayo, que se pueden aprobar después del 1 de mayo, pero que ingresan antes. O sea, estamos en el momento en el cual siempre se ha negociado. O sea, usted me puede decir, y puede cerrar los ojitos y decir que no, es que el día aquí, 1, el 2, el 3, pero es que siempre, no coquetee, por favor, diputado, ya, tampoco. No activemos los protocolos de acoso. Diputado, por favor. Ya. A ver. Perdón. Sí, diputado, por favor. Perdón, diputado. Perdón, presidente. Bueno, y por tanto esto es parte de la tradición. Cosa que, en este caso, la tradición aumenta 500.000 pesos en un año. Parece que eso es un poco lo que causa ruido. Bueno, 2 meses de mantención de los beneficios y un acuerdo explícito también del gobierno, una afirmación explícita que se va a llegar a acuerdo con las pymes. Entonces, estamos en un marco en el cual se está negociando como se negocia siempre, en un gobierno que por primera vez dio un subsidio a las pymes, y que ahora hay un compromiso de que se extienden los beneficios 2 meses para llegar a acuerdo justamente con las pymes. Entonces, creo que en esta ocasión, si es que están a favor de las pymes,
que estén entonces siempre a favor de las pymes, porque las pymes también declararon que había que votar a favor de la tributaria para que no le suba la tasa del día un 25% inmediatamente. Entonces yo, presidente, invitaría a aprobar este proyecto en general, por cierto, a avanzar también en la votación en particular, y ojo que aquí cuando se dice, no, es que son los empleadores los que pagan el sueldo, no es la CUT. O sea, no hay que citar ni a Marx, porque y Hayek y Friedman saben que el salario es socialmente producido. Y no me quiero ir en un rollo ideológico, pero no nos pongamos caricaturescos, porque aquí estamos hablando de ingresos para superar la línea de la pobreza. Estamos hablando de expectativa económica y de un plazo de más de un año para llegar a una meta, que supongo que usted la comparte, diputado Leal, porque se ríe en mi cara. Supongo que usted la comparte. Entonces yo le pediría también que dejemos las caricaturas ideológicas, que nos sentemos, que aquí el gobierno se ha comprometido con un diálogo, con una extensión de 2 meses, y si es que usted está en contra, vote en contra en esta comisión, vote en contra. Gracias, diputado. Presidente, está pedida la clausura del debate, presidente. Correcto. Diputado. Sí, presidente, sí, la censura. Hemos pedido la clausura del debate, entiendo que eso se vota de forma inmediata, entonces yo pediría que se vote para que cada cual vote en conciencia y después la respectiva explicación a los trabajadores. Gracias. Perfecto. Sometamos la votación, señor secretario. Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? Sí, diputado Durán, yo lo tengo anotado, pero por favor, déjeme llevar adelante este procedimiento, el cual tengo la obligación, y después igual le voy a dar la palabra. Es que reglamentariamente tengo esa obligación, diputado. Es por eso. Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? Secretario, voto a favor de este tremendo proyecto que da una señal muy importante a trabajadores y trabajadoras. Estamos votando la clausura. Por supuesto. Señor secretario, ¿podemos votarlo colectivamente, por favor? ¿Pero de manera unánime? ¿A eso se refiere? No. ¿La clausura? Tiene que ser nominal, porque nominal. Que usted pida el acuerdo de la comisión. De acuerdo. Nominal. Hagámoslo nominal, Okay. Señor secretario. A favor de la clausura. Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Presidente, voy a argumentar mi voto. No, en la clausura no se puede. Bueno, solo voy a decir que no voy a votar a favor solamente porque yo quiero escuchar a las pymes como al igual que todos los chilenos. Señor Leal. El debate para votar el proyecto en general. Señor Leal, ¿cómo vota? Señora Veloso. Señora Veloso. ¿De cerrar el debate? Sí, a favor. Estoy de reemplazo a la diputada Orsini ahí para el... Señor Santana. Señor Sauerman. Señor Ulloa. Señor Undurraga. En contra. 6 votos a favor, presidente. 7 votos en contra. Rechazar la clausura, presidente. Bien, diputado Durán, su intervención e iniciamos votación. No, el último que está anotado. Sí, de todo modo, diputado Durán, le transmito que estaba siempre anotado en nuestra lista de interventores y fue un tema reglamentario. Diputado. No, diputado, por favor. Gracias, presidente. Bueno, aquí ya se ve la postura, el ánimo lamentable de esta comisión, intransigencia de todas las partes. Déjame hablar. Bueno, yo entiendo que cuando el gobierno presenta en su programa avanzar hacia un sueldo mínimo de 500.000 pesos al final del periodo y quitando eso, a mí me parece bien que todos, cierto que los trabajadores cada día más puedan ganar más, ya, pero aquí se estableció una meta a un fin de periodo de 500.000 pesos y en base a eso yo creo que los agentes se organizan, ya. La gente se forma expectativas. Yo creo que la gente que votó por el presidente Boric dijo, los trabajadores, bueno, al final del periodo 500.000 pesos, felices, votaron, salió electo, pero el mundo empresarial también se organiza en base a eso, ¿ya? Y también se planifican y siguen adelante. Y eso es de común conocimiento para todos, ¿ya? Por lo tanto, como primer punto, adelantar eso
en medio de una convulsión, porque en este país no estamos en tranquilidad. Estamos en una, no crisis, pero vivimos un tiempo de convulsión. Y por eso yo llamo de alguna forma a apaciguar los ánimos. Ya estamos en la tramitación del aumento de la cotización de la reforma previsional, que también me parece justa, ya y que caerá sobre los empresarios. Se votó y se aprobó a poco tiempo atrás las 40 horas, que también me parece bien, una medida que yo apoyé en el periodo pasado del gobierno del presidente Piñera y en este gobierno, y siempre estuvo a favor. Pero me parece que no podemos perder el juicio, ¿ya? Aquí, para subir el salario mínimo, hay que invitar a todas las partes, a todos los que se sienten tocados de alguna forma, y los trabajadores que serán los beneficiados. Me parece muy bien que estén en la mesa el gobierno, el Congreso, pero también las pymes o el sector empresarial, o los que van a pagar en definitiva este sueldo, en este aumento del sueldo mínimo. Por lo tanto, yo apelo, ¿cierto?, al gobierno que va a matacaballo con esto, ¿cierto? Se ve que no hay forma. Los diputados de gobierno, la intransigencia hoy en día se nota demasiado, pero ministra Janet, ya que también comparto las palabras de Sauerbaum, hemos visto en usted una actitud proactiva, transversal, de llegar a acuerdos, ya, de hacer lo mejor posible, o fue Leal lo que lo dijo, de hacer, ya, por favor, diputados, de lo mejor posible para llegar a acuerdos y construir acuerdos en beneficio, en nuestro caso, de lo que tiene relación con el mundo laboral. Sigamos en esa línea, ya, el país lo espera, ya, la gente está cansada de la guerra de trincheras, lleguemos a acuerdos, pero no que sea una imposición, que se respeten los acuerdos, y que si esto se propuso en el largo del periodo presidencial del presidente Boric, bueno, que se pueda cumplir. No estamos negando la sal y el agua al gobierno, sino que lo hagamos con prudencia, con moderación, y donde el país salga fortalecido y no afectado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Durán. Bien, voy a poner en votación el proyecto. Le voy a dar la palabra a don Pedro. ¿No se puede? ¿No que está abierto el debate? Sí. La palabra. Tanto su derecho. Tengo una pregunta. Sí, pero es que en ocasiones anteriores, en proyectos en donde hay conflictos, digamos, se ha definido invitar. Sí, pero diputado, estoy... Pero espere, déjeme terminar. Pero es que, diputado... Sí, está bien, pero no vamos a escuchar a las pymes, definitivamente, para escucharlo, porque después... Diputado, el mismo argumento que dio la bancada a la cual usted pertenece para también incorporar la tramitación en la Comisión de Economía, era precisamente poder escuchar con las pymes, entonces... Si yo no vengo yo solamente quiero dar un punto. Yo, diputado, también... Y en particular tampoco lo vamos a votar, o sea, en particular tampoco vamos a recibir visitas. Diputado, yo tampoco estoy peleando, lo que estoy haciendo... No, diputado, me siento intransigente. Diputado Lave, por favor. Le voy a dar la palabra al señor secretario. ¿De reglamento, presidente? Diputado Undurraga. De reglamento, solo preguntar cómo funciona cuando se cierra el debate o cuando no se cierra el debate, porque usted nos preguntó si se cerrara el debate. Votamos mayoritariamente porque no se cerrara el debate, entonces hemos levantado la mano para seguir el debate. Entonces, ¿cómo funciona el reglamento? Porque parece que en la práctica se cerró igual. Entonces, solo para preguntarle eso a la secretaria. Presidente, no habiendo más palabras pedidas, que es lo que usted aplicó, se cierra el debate y se procede a la votación. Y en el caso de la discusión particular es una votación en general y particular a la vez. Es una sola votación. Sí, es una sola votación, lo dice expresamente el reglamento. Y cuando no hay palabras pedidas, se cierra el debate. Pues si lo dice el reglamento, se lo leo. Bien, ministra, diputada. Sí. A ver, si me permite, presidente, por su intermedio. ¿Me permiten para poder tratar de... A ver si sí, debo pedir, por su ministra, antes de darle la palabra, el acuerdo de la comisión para extender en 10 minutos la comisión, porque son las 10:30. No. ¿Habría acuerdo? No. Gracias. ¿Habría acuerdo? No.
No hay acuerdo. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.